amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy 22 de mayo se celebra el Día de la Canción Huancabricana. Ante todo, un cordial saludo a todos mis amigos del arte huancabricano que están también a nivel nacional. Quienes hablan, Juan Bosa Arizapana, Juancito Corazón, un artista, músico huancabricano. Y hoy día pues se conmemora el Día de la Canción Huancabricana y saludos para todos mis amigos y a todo el arte. ¡Que viva la música huancabricana! Muy buenas noches amigos, mi nombre es Gaby Pinedo. Hoy quiero felicitar a todos los artistas huancabricanos por el Día de la Canción Huancabricana. Solamente para recordarles que pues no existe identidad sin memoria. Gran parte de la memoria huancabricana está dentro de estas expresiones artísticas que es la música y el canto. Como muchos artistas han venido recopilando nuestra historia y también nuestra cultura viva. Es por eso que debemos proteger y revalorar estas expresiones artísticas, para que nuestras siguientes generaciones puedan cantarla con mucho orgullo e identidad como nosotros lo hacemos. Hola amigos, les saluda Alcides Delgado Loaiza para desearles un feliz día de la canción huancabricana que celebramos cada 22 de mayo de todos los años. A todos los músicos, felicidades y éxitos. Un abrazo desde Francia. Hola amigos, ¿cómo están? Reciban el saludo cordial de Liz Karina. En esta oportunidad quiero comentarles que hoy 22 de mayo estamos celebrando el Día de la Canción Huancabricana. Quiero saludar de manera muy especial a mis colegas del arte pues que difunden estas hermosas melodías, sobre todo a mis paisanos huancabricanos. Que Papá Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo, cuídense. Caminando y cantando por muchos lugares. Me encuentro en la comunidad de Huanaspampa buscando respuestas, información de nuestra bandurria huancabricana que están siendo olvidadas. Y por eso también quiero aprovechar en saludar por este día tan especial, 22 de mayo, Día de la Canción Huancabricana, y que se debería de integrar la bandurria de la región Chopja. Desde Huanaspampa, Edgar Curasma. Abrazos, saludos por este hermoso día. Hola, hola linda gente, soy Marita Rosell. En esta ocasión también me uno a las celebraciones en homenaje al Día de la Canción Huancabricana. Quiero saludar de manera muy especial a mis hermanos y hermanas del arte, quienes vienen difundiendo este bello cancionero que le canta a la naturaleza, al amor, a la vida cotidiana. Feliz Día de la Canción Huancabricana y sigamos firmes en su difusión.